¿Qué tal? ¿Cómo están? Este domingo vamos a volver a abrir la Biblia en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas para leer nuevamente lo que leímos el domingo pasado, la parábola del Hijo Pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La parábola que nosotros acabamos de leer, dijimos el domingo pasado que habla de la relación entre el Padre y el Hijo para ejemplificar lo que es la relación entre Dios y el hombre. El domingo pasado miramos a Dios como Padre. Hoy yo quería que nos centráramos en el Hijo. ¿Por qué se va el Hijo de su casa? Bueno, el Hijo se va de la casa porque siente que la casa, que el hogar, que allí donde está el Padre, es una cárcel. Y él necesita otra forma de vida. Que son muy rígidos la autoridad del Padre y los mandamientos del Padre. Que los mandatos paternos, aun esos mandatos que se hacen en silencio, ¿no? Esos mandatos eran para él demasiado pesados. Y hay que romper estos barrotes. Pero es interesante que en esa ruptura de barrotes se van produciendo algunas cosas que van cambiando en su vida. Y lo primero que aparece es su alienación de la realidad. Es un alienado, salió de la realidad. ¿Y dónde se ve esto? Ya en la primera frase. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entre los hebreos, como dijimos, el hecho de que se repartiera la herencia antes de la muerte del padre era voluntad del padre hacerlo si quería dejar las cosas en cierto orden. Pero no era autoridad del hijo exigirle esto al padre. Y acá es el primer paso donde él se aliena de la realidad, sale de la realidad y comienza a vivir en un mundo ficticio donde él tiene absoluta autoridad. Y el padre lo deja hacer. Lo primero es la alienación. Lo segundo es el desarraigo. Es decir, se fue lejos. Quiere salir de la presencia del Padre, quiere salir de la mirada del Padre, quiere salir de los mandatos del Padre, quiere romper los barrotes de la prisión en la que estuvo hasta este momento para vivir una libertad absoluta. Se desarraiga totalmente. Y en ese desarraigo abandona no solamente la casa del padre, sino que abandona el pueblo, la familia, los amigos, todo. Va a empezar una vida nueva. ¿Por qué? Porque él dice, yo salgo de una casa y voy a un paraíso maravilloso. No se da cuenta que ese paraíso al que él quiere ir es algo así como Disneylandia, es un paraíso artificial.
Pero él se va, ¿por qué? Porque está alienado, ya no ve la realidad, se desarraiga y comienza a hacer esto. La tercera cosa es el despilfarro. Despilfarra todo lo que tiene. Ese despilfarro hace que tiempos y fuerzas se despilfarren también. Muchas veces nosotros centramos la palabra despilfarro, es decir, malgastar algo, pensando únicamente en lo material. Pero no es solamente lo material. Él lo que estaba perdiendo no era solamente la herencia del padre, estaba perdiendo tiempo en su vida, estaba perdiendo fuerzas, estaba perdiendo juventud. Todo esto lo estaba perdiendo. Él no se daba cuenta que el despilfarro que él hacía y que le daba ese goce pasajero que moría después de nacer, porque era un gozo totalmente efímero, estaba haciendo que se desgastaran muchas cosas en su propia vida. Y llega un momento en que tiene que chocar contra la realidad. ¿Y cuándo choca contra la realidad? Cuando se da cuenta que esto no es Disneylandia. ¿Por qué? Porque llegó una carestía grande en el pueblo y esa carestía del lugar hizo que, bueno, que las cosas ya no fueran las que él pensaba y él ya no tenía dinero y él necesitaba vivir en ese momento y no tenía recursos. Y juntamente con por supuesto, juntamente con el dinero se fueron los amigos, se fueron los conocidos, se fueron todos, porque estamos en una provincia donde se vive el jolgorio de la vida. Y entonces, cuando no aparece esto, entonces hay que abandonarlo. Y el hijo entonces en ese momento es abandonado. ¿Y qué hace? Voy a buscar trabajo. Pero en un momento de carestía no hay trabajo. Y lo único que consigue es apacentar cerdos. Ahora, esto para él, dentro del contexto en que Jesús habla, que sería una familia judía, era lo peor que le podía pasar. Porque el cerdo es para los judíos un animal inmundo. Y la carne de cerdo es una carne inmunda. Por lo tanto, no se crían cerdos. Pero él resulta que tuvo que ir y bajarse hasta el chiquero. Lo que quiere decir que comenzó porque se sentía frustrado, salió de la realidad, se desarraigó, despilfarró todo y ahora llega a la mayor degradación. Es la pérdida de su dignidad. Ahora ya está en el barro. Ahora ha perdido totalmente la dignidad. Y es entonces cuando se produce la contramarcha. Dice, volviendo en sí. Volviendo en sí quiere decir, tuvo que salir del mundo ilusorio en el que él vivía para empezar a enfrentar realmente la realidad. ¿Y qué fue lo que le demostró la realidad? La realidad le demostró que la cárcel no era tal, sino un hogar. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí es cuando él recapacita sobre todo eso y se da cuenta que los mandatos del Padre, lo aprende duramente, pero se da cuenta que los mandatos del Padre no son mandatos prohibitivos que frustran a la persona, sino son indicaciones para que la persona no se frustre en la vida haciendo cosas que no debe. Cuando leemos los 10 mandamientos nos encontramos, y esto es lo que dice mucha gente, sí, pero dice no, no, no. Pero lea usted detenidamente esos no. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Está frustrando a la persona? ¿Está anulando a la persona con ese no? No, lo está protegiendo. Le dice, no hagas esto porque las consecuencias son tremendas. Ahora, si nosotros sentimos que los mandamientos son una cárcel, vamos a empezar a vivir la ilusión de el joven este. El mundo no es Disneylandia, es la realidad esta que vivimos todos los días. Y en esa realidad tenemos que tener ciertos límites y lo que Dios hace es marcarnos ciertos límites porque si pasamos esos límites nos vamos a perjudicar nosotros. Transgrediendo los mandamientos de Dios y dejando la casa del Padre y olvidándonos de Dios, no le hacemos mal a Dios, nos hacemos mal a nosotros mismos. Quiere decir que el problema está allí. Él llega a la miseria total y tiene que empezar a salir de la alienación. ¿Y cómo sale de la alienación? En primer lugar, piensa
en cómo se vive en la casa del Padre. Y entonces se arrepiente. Dice, tengo que decirle, Padre, he pecado. El arrepentimiento no es más que esto. Es decir, es admitir que uno se ha equivocado el rumbo. Es admitir esto, es cambiar la forma de pensar. Él tuvo una forma de pensar fuera de la realidad y ahora llega a la realidad. Y dice, no, lo que yo hice está mal. Se arrepiente, pero el arrepentimiento es un asunto de corazón. Es algo que pasa dentro de él. Inmediatamente toma una decisión, dice, me levantaré e iré a mi Padre. Esto sería la conversión. El arrepentimiento me lleva a la conversión. El arrepentimiento hace que yo me dé cuenta del mal que me he hecho y que dé vuelta a mi vida en la práctica para acercarme nuevamente a la casa del Padre. Y él inicia ese camino de retorno. Inicia ese camino de retorno y llega lejos, viéndolo el Padre, sale a recibirlo, lo recibe y cambia la vida de él. Es decir, él lo transforma, la llegada a la casa del Padre transforma su vida. Sacad el mejor vestido y vestidle, es decir, devolvámosle al hombre la dignidad que tiene. No puede venir en harapos y con toda la mugre de un chiquero en el cuerpo. Y entonces hay que limpiarlo a este joven y se le coloca el mejor vestido porque se transforma la vida y el hombre vuelve a la dignidad que perdió. En segundo lugar, el anillo en su dedo. El anillo se usaba para sellar documentos. El anillo era la prueba de autoridad. El padre tenía un anillo con su sello y cuando tenía que firmar un documento lo ponía. Y esa es la autoridad que tenía como padre. Y el padre le dice, vuelves a tener la autoridad que tenías. Ahí tienes el anillo. El anillo sella la autoridad. Y calzados en sus pies, ahora va a poder caminar por otros caminos. Va a poder andar por otros senderos. Ahora, él ha retomado su condición humana en su plenitud, porque ha vuelto al Padre, porque ha vuelto a Dios. Si usted se fija, en la primera parte, el Señor Jesucristo relata los efectos del pecado, la alienación, el desarraigo, el despilfarro, la degradación. Y en la segunda parte de la parábola se muestra la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos recibe, nos devuelve nuestra dignidad, nos devuelve nuestra autoridad y orienta nuestros pasos en nuestra vida. Volvemos a la alegría y volvemos al gozo, porque la parábola termina diciendo, comenzaron a regocijarse. Esta parte de la parábola termina con el regocijo. Del pecado a recibir la gracia y el amor de Dios, de la muerte a la vida. Este es un camino que tenemos que hacer y que tenemos que hacerlo cuanto antes, porque la gracia de Dios nos está esperando y porque no podemos vivir siempre con temor a la muerte y necesitamos encontrarnos con el Señor de la vida. Que Dios le bendiga.